Al final de la sala segunda de la planta principal del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida hay expuestas 3 figuras de mármol. En el centro, una cabeza de bella factura esculpida en mármol italiano representa a Julio César Octaviano, llamado Augusto, el fundador del imperio, padre, dios, emperador e iniciador de una era que se extendería por más de 4 siglos por las riberas del Mediterráneo. El primer emperador cubre su cabeza con un velo en calidad de pontífice máximo y sus rasgos faciales mantienen el prototipo de todos los retratos del personaje, los ligeros rizos sobre la frente y las mejillas, la nariz fina y el mentón ligeramente partido. Se trata de una pieza significativa que se ha convertido en el icono del museo. A su lado, a nuestra derecha, otra cabeza, esta vez engastada en el cuerpo de un togado que mantiene una evidente diferencia cromática con la cabeza que sostiene. Está elaborada en mármol de las canteras próximas a Extremod, mármol lusitano, y su factura, no demasiado refinada, no puede compararse en calidad artística con la de Augusto, aunque por los rasgos y el lugar de emplazamiento donde fue hallada, el aula sacra del teatro, se ha podido identificar como Tiberio César, hijo de Tiberio Claudio Nerón y de Livia Drusila, casada tras su divorcio con Octaviano antes de llegar a ser Augusto. Parece ser que la pieza fue esculpida con posterioridad al año 4 de nuestra era, cuando, a falta de descendientes, Augusto lo nombró su hijo adoptivo, tal vez por la insistencia de su esposa. La leyenda negra cuenta que Livia, la perfecta esposa, la emperatriz en la sombra, prototipo y modelo de matrona romana y posteriormente diosa elevada por su nieto Claudio, no reparó en medios para conseguir que su hijo ascendiera al trono imperial. Hay incluso quien ve su mano en la muerte de Cayo y Lucio, nietos de Augusto e hijos de Agripa, aunque Tiberio al principio no manifestó apego alguno por el cargo, ni siquiera aparentemente, como sugiere el historiador Suetonio en la vida de los 12 Césares. El propio Tiberio dejó de mostrar afecto por su madre, a la que menospreció una vez llegó a ser nombrado emperador. La otra cabeza, también engarzada en el cuerpo de un togado, se exhibe a nuestra izquierda y se trataría de un miembro también de la familia, tal vez el hermano de Tiberio, Druso, penúltimo favorito de Augusto para heredar el imperio. La muerte de este en la campaña de Germania propició el nombramiento de su hermano como heredero. Otros mantienen que la cabeza podría pertenecer al propio hijo de Tiberio y Bisania, llamado Druso. También, en cualquier caso, se trataría de un miembro de la importante familia Julio-Claudia, primera dinastía en ejercer en Roma el poder imperial. Tiberio destacó como un eficiente militar, exitoso en las campañas de Panonia
Iliria, Recia y Germania, siempre leal al emperador hasta el año 14, fecha de la muerte de Augusto y de su entronización como último recurso. La vida y el mandato de Tiberio estuvieron marcadas por la infelicidad y por el peso de la herencia de Augusto. Plinio el Viejo lo denominó Tristissimus Hominum, el más triste de los hombres. En principio, algunas legiones se sublevaron queriendo imponer a Germánico, hijo de su hermano Druso, como legítimo sucesor. Y fue el propio Germánico, su sobrino e hijo adoptivo, quien sofocó la rebelión. Años más tarde, este general, destinado a suceder a Vitiberio, fue asesinado sin que se pueda precisar más, quedando como heredero Druso, el hijo natural del emperador. Posteriormente se dice que Druso fue eliminado a su vez por Sejano, ambicioso prefecto de la Guardia Pretoriana, quien disfrutaba de poder omnímodo en Roma durante el largo autoexilio de Tiberio en Capri y que aspiraba a obtener el mandato imperial. También refiere Suetonio que los primeros 5 años de su gobierno transcurrieron como un apéndice más de la feliz administración de su padre adoptivo. A pesar de la desdicha que le produjo la obligación de casarse con la promiscua Julia, la hija de Augusto, renunciando a su querida Vipsania, el engranaje de la administración augustea siguió funcionando, aunque Tiberio mostraba signos de apatía. Pero a partir de este periodo, la indolencia del emperador se transformó en su reinado de terror, que supuso la eliminación de cientos de posibles o probados conspiradores. En un tiempo en que la delación era un hecho frecuente que conducía a torturas y ejecuciones sumarias. Suetonio habla también de cómo Tiberio dio rienda suelta a sus más bajos instintos y depravaciones de toda índole en su retiro de Capri, aunque podríamos pensar que cargó un poco las tintas al escribir sobre ello. Tal fue el estado de tensión al que fue sometida la ciudadanía, que su muerte a manos de Macro, el nuevo prefecto de la Guardia Pretoriana, para favorecer a quien gobernaría después con el nombre de Cayo Julio César Augusto, hijo de Germánico y conocido como Calígula, supuso un alivio para todos. Aunque para desgracia del pueblo romano, el corto mandato de este último no pudo superar el terror y la depravación de su tío abuelo. De la aportación de Tiberio al auge y desarrollo de la colonia Augusta Emérita, podríamos aventurar que su larga etapa de gobierno inició la remodelación urbanística que convirtió la ciudad en una urbe digna de la capitalidad de la provincia lusitana, que ostentaba desde el año 17 a.C. Es muy probable que autorizase o promoviese la construcción de la plaza y el gran templo de la Concordia dedicado al culto imperial, en memoria de Augusto, del que asoman algunos restos en la actual calle Holguín, y tal vez incluso el monumental arco que daba acceso al recinto de 15 metros de altura, uno de los más esbeltos del mundo romano. Aún se conserva de este arco la estructura de granito al que llaman Arco de Trajano. Y en torno al llamado Templo de Diana, posiblemente autorizase la ampliación del espacio que en los alrededores del mismo constituyó el foro de la colonia,
dotado de impresionantes motivos en su decoración, a imitación del Foro de Augusto, en el corazón de la capital del imperio. De la aportación de Tiberio tenemos que hablar un último punto, un hecho de singular importancia que tuvo lugar 4 años antes del fallecimiento del emperador, en el año 37. La muerte por crucifixión de un activista judío llamado Jesús de Nazaret, ejecutado por orden del gobernador de Judea, Poncio Pilato, a instancias de las autoridades judías. Este acontecimiento, que por razones obvias no tuvo repercusión inmediata, marcó de forma definitiva el devenir del imperio y con ello el de toda la civilización occidental.